Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Martita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Bienvenidos a todos los que se acaban de interconectar. Damos inicio al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales de la presente semana. Ustedes les recuerdo que ya tienen calificados ya todas las tareas que ustedes han enviado, más el examen, ya se encuentra en el consolidado, ya se encuentra en el apartado de calificaciones, donde ustedes pueden observar el avance de cada uno de ustedes. Así que al momento ya se encuentran todos con calificaciones, los que han enviado las tareas que pues, pueden revisar, y cualquier inquietud, cualquier novedad me pueden llamar al teléfono en horas hábiles para poderles despejar cualquier inquietud, cualquier duda. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Presentamos en pantalla, ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, lo que es la tarea en nombre de la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en unidad número 2, los seres vivos, con el tema número 2, los tejidos vegetales. Tienen ustedes el tipo de tarea, que es lo que se envía a hacer, el objetivo de la tarea, y tienen a continuación las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información con otras bibliografías o otros medios de consulta que pueden fortalecer los conocimientos relacionados a la presente tarea. En relación a la tarea, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes preguntas. Primero, describa los dos grandes modelos estructurales del reino vegetal. Esa es la primera actividad. La segunda actividad dice: en una hoja de trabajo dibuja una planta y ubica los tejidos vegetales, toda la estructura vegetal. La siguiente dice: determina dos similitudes y diferencias entre el xilema y el floema. Es otras características, igual que ya vamos a ver en esta clase de qué se trata. La siguiente actividad, la siguiente pregunta dice: enumera cuáles son y qué función desempeñan los tejidos protectores de los vegetales. Y por último tenemos cuál es el principal tejido fotosintético de los vegetales. Y esas son las preguntas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben cumplir con la estructura tal y como se les solicita. Algunos compañeros no lo están haciendo. Tienen que cumplir con esta, tal y como se les pide la rotulación de la hoja. El esquema tiene que cumplir y tiene que obviamente constar todos los datos que se les solicita en este esquema en relación a la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea.
Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de los tejidos vegetales de la semana número 2 de la fecha 10 ah, en este sentido no le he puesto bien la fecha, hay que cambiarle esa fecha. Pero ya saben que esta tarea se abrió el día, no si está bien, sino que en relación al mes está mal. Se abrió el día lunes 9 de enero. De hecho, la presente tarea permite entregas desde el 9, la fecha límite de entrega será el 31 de enero del 2023 y la fecha de calificaciones, donde ustedes podrán observar las calificaciones, será hasta el 5 de febrero del 2023. Eso es en relación a las fechas que ustedes tienen programadas para la presentación de esta tarea. Esas son las condicionantes en relación de la presentación. Inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen preparados para la presente semana. Iniciamos con el tema número 2, la semana número 2 de esta unidad, de la unidad número 5. Vamos a hablar sobre los tejidos vegetales. Habíamos hablado ya en la clase anterior habíamos hablado de una forma general tanto de la estructura celular, tanto vegetal como animal. ¿Cuáles eran las características, las similitudes y las diferencias en cada una de ellas? Ahora vamos a ver, vamos a dividir y vamos a ir precisando cada uno de ellos. En esta primera etapa nosotros vamos a hablar sobre los tejidos vegetales, cuáles son sus características, cuáles son su estructura, sus funciones y todo lo que las actividades que desempeñan dentro de la estructura de los vegetales de las plantas, cómo están constituidas. En este sentido, dice, en el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Primero, el talofito y luego tenemos los cormófitos, que son los dos grandes grupos dentro del reino vegetal. Cuando hablamos de los talofitos, están constituidos por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Eso quiere decir que están una sola. Poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética. Eso quiere decir que a través de ella cumple el proceso químico de la fotosíntesis, que recuerda a las hojas. Las algas verdes, los musgos y las hepáticas son talofitos o están constituidas dentro de este reino de las talofitas. Mientras que los cormófitos, constituidos por un cormo, una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas. Las pteridofitas son una de estas características y los espermatofitos son cormófitos. Alexandra Rivadeneira, por favor, manténgame apagado el micrófono. Licenciado, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Dígame. Yo imprimí o sea, sobre la unidad, pero no tengo lo mismo que usted tiene ahí ni la tarea. En lo que es del deber, licenciado, yo me pone, dice, desarrolla las siguientes preguntas y realice un mapa conceptual sobre el tejido animal y tejido vegetal. Déjeme revisar en plataforma. Ahorita Sí, mismo, en por este favor. Yo instante. igual en la unidad 5 dice propiedades de niveles de organización de los seres vivos, los tejidos animales tengo primero. Ustedes Disculpe, son de Licen, gracias. el BCI, básica intensiva. Me dice en la unidad, en esta unidad que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, licenciado.
Estamos en la unidad número 2. Vamos a ver el material de apoyo de la unidad número 2. Permítanme un segundito, a ver qué es lo que ha pasado. Yo me equivoqué. Déjenme ver. Sí, algo ha suscitado aquí. Déjenme ver cómo le soluciono ahorita esto. Una dificultad pasó en esta clase. Y la clase anterior, parece que me dicen que ustedes suscitó lo mismo, ¿o no? ¿O solo esta clase no tuvieron No, dificultades? licenciado, la semana anterior sí estaba bien, solo esta semana no sé qué pasó, que está Ahí se saltó. diferente. Ujú. Déjenme ver. Vamos en la unidad número 5. Sí, ya me equivoqué de unidad. Ya me equivoqué de unidad. Tienen toda la razón. En la plataforma sí está bien, pero el tema de donde yo le escogí no está bien. Vamos a ver. Vamos a leer rapidito. Me salté o retrocedí, algo pasó. Pero gracias por estar atentos, eso me indica que ustedes previo al inicio de las actividades, ustedes ya tienen un conocimiento previo, ustedes están ingresando, ustedes están revisando ya anticipadamente los temas que ustedes están viendo. Hay veces que estos errores se presentan en relación a las actividades, pero ya está, sí está, ustedes están en lo correcto. Ustedes están en lo correcto. Yo me equivoqué, pero no en la plataforma, sino me equivoqué, es directamente en el material, momento para dar la clase. Solo eso nomás me equivoqué. Vamos a iniciar, vamos a presentarles las actividades y vamos a ir directamente. Ustedes ya saben cómo funciona los archivos en cuanto a las tareas. Ustedes tienen en pantalla, dice el nombre de la asignatura, ciencias naturales, la unidad 5, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. El tema número 2, tejidos animales y tejidos vegetales. Ahí estamos correctos, ¿verdad? Entonces aquí tienen el trabajo y es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesarios. Dice, ¿qué es lo que dice aquí? Es un tema bastante, es una tarea bastante pequeñita, dice, realice un mapa conceptual sobre los tejidos, tanto el animal como el tejido vegetal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ustedes ponen el tema central, es los tejidos, ¿no es cierto? Los siguientes subtemas son el tejido, tanto el tejido animal y el tejido vegetal, y ahí van poniendo las características, van armando en un solo mapa conceptual, van armando. Parece que alguien ya me preguntó esto anteriormente. Sí me recuerdo que alguien me preguntó. Esto es un solo mapa. En un solo mapa tienen que constar los tejidos animales y los tejidos vegetales. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en base al contenido que nosotros vamos a desarrollar en la clase de hoy. Ahí sí estamos bien, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, Lice. Ya, entonces Gracias. ahí sí estamos, ahí sí estamos.
Y en relación, aquí sí tenemos ya bien, incluso entonces no me percaté por la fecha. Estamos en la unidad número 5 con el tema de los tejidos animales y los tejidos vegetales de la semana 2 que se abre el 9 de enero del 2023. Permite entregas del 9 de enero del 2023 y la fecha límite de entrega será el 31 de enero del 2023. La fecha de publicación, el 5 de febrero de 2023. Ahí sí estamos bien con la fecha. Sí, yo decía que de pronto no creo que me haya equivocado en la fecha también. Por ahí estamos un poquito mal, pero le abrí mal el documento. Entonces ahí estamos bien. Esas son las tareas o la tarea que ustedes tienen programadas para la presente semana, ¿verdad? Entonces ahí sí iniciamos con el contenido del material que ustedes tienen, el material de apoyo donde ustedes se van a fundamentar para el desarrollo de la presente tarea. Ustedes pueden observar aquí y vamos a iniciar las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Vamos a ver los tejidos animales. En los organismos vertebrados, eso quiere decir los que tienen vértebras, existen una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes que están constituyendo el cuerpo de cada uno de los animales, incluidos el hombre. Esta gran variedad de células se puede agrupar en 4 tipos de tejidos principales. Dentro de ellos podemos mencionar el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, que es cada una de estas células que están constituyendo cada uno de estos tejidos tienen una función similar. Eso quiere decir que tienen una función similar o cumplen una función determinada dentro de cada uno de estos tejidos. Por eso se agrupan, se relacionan entre sí. En cuanto al tejido epitelial, reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras o de absorción. Estamos hablando en este sentido de la piel. Ese es el tejido epitelial. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares y están unidas íntimamente. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conecta con el tejido conectivo. Prácticamente nosotros estamos hablando del tejido más grande que consta dentro de todos la clasificación de los animales. En este caso del tejido epitelial, estamos hablando de la piel. La piel es prácticamente, a través de esta nosotros desarrollamos funciones protectoras. ¿Qué es lo que hace nuestra piel? Protege. Así como hay este tejido epitelial hacia afuera, lo que es constituido en la piel, también hay determinadas membranas, determinados tejidos, los cuales van separando cada uno de los órganos dentro de nuestro cuerpo. Pues no sé si ustedes han visto cuando ustedes, por ejemplo, faenan un pollo, ¿qué es lo que pasa? En el momento que ustedes le abren, hay unas telas, por decirlo así, para que sea más comprensible, hay unas telas que están recubriendo, por ejemplo, el intestino, hay unas determinadas membranas o telas que están recubriendo el corazón, que están recubriendo los pulmones. Ese es el tejido epitelial. ¿Qué es lo que está haciendo? Primeramente está dividiendo, en la parte interna está dividiendo y la segunda está protegiendo entre los órganos internos. En cuanto al tejido epitelial externo, a lo que conocemos la piel, también está recubriendo, está protegiendo todos los órganos, todos los músculos que se encuentran al interior de nuestro cuerpo. De esa manera evitan o previenen que se produzca algún tipo de infecciones por elementos patógenos que se encuentran en nuestro medio ambiente. Esto en cuanto a la protección. Tiene también una función secretora, ¿qué es lo que hace? Secreta determinadas sustancias. Si nosotros vemos a través de nuestra nariz, nosotros estamos constantemente secretando determinados líquidos, fluidos, no es simplemente porque estén resfriados, no es porque de pronto tienen algún problema de carácter respiratorio, no, sino que nuestro cuerpo periódicamente, diariamente, está secretando determinadas sustancias con la finalidad de ¿qué? De que todo el momento de aspirar, el momento de respirar, todo microorganismo se quede atrapado en las mucosas nasales. Lo mismo sucede con nuestras glándulas lacrimales en los ojos, que es lo que hacen, están secretando determinadas fluidos, los cuales permiten la lubricación de nuestros ojos. Igual en la boca, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la saliva, que es un órgano, que es una sustancia secretora mediante la cual está lubricándose nuestra boca, que a su vez tienen otras funciones dentro del aparato digestivo que nosotros debemos de ver más adelante. Y también tiene la función de absorción. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesariamente tenemos que estar
en contacto con la luz solar. La luz solar desarrolla determinadas características que fortalece nuestro organismo, que fortalece nuestro cuerpo, permitiéndole, obviamente, soportar determinados grupos patógenos que de pronto podrían dañar nuestro cuerpo. Esas son las tres funciones principales. Habíamos dicho que el tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, no es nuestra piel, sus cavidades y conductos, toda la parte interna, cavidades, la nariz, la boca, los ojos, los oídos y así sucesivamente, y también dentro de la división de nuestros órganos a la parte interior. Sus células son geométricas, tienen una estructura geométrica, así como lo que ustedes pueden observar en la parte de acá abajo, tienen características cuadradas, rectangulares, dependiendo la característica y la función que vayan a desarrollar. Más o menos regulares y están unidas íntimamente. Eso quiere decir que están estrechamente relacionadas para cumplir una determinada función. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal. Esa membrana basal es la que genera, por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, que obviamente al romperse esta membrana basal, obviamente desprenda gran cantidad de sangre, pero esa sangre tiene que ser coagulada para volver a reestructurar las células que fueron dañadas, que fueron muertas por el corte que se realiza. Está formada por una red de fibras que conectan también a los tejidos conectivos que permiten la elasticidad y el movimiento dentro del cuerpo. Existen dos grandes grupos de epitelios, el de revestimiento que tiene una función protectora, lo que les había dicho, esas membranas, esas telitas que están cubriendo los diferentes órganos, les puse el ejemplo del pollo, esos son el epitelio de revestimiento que tiene una función protectora y de absorción, y el glandular cuya función es la secreción de sustancias. El epitelio de revestimiento está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas, dependiendo las características del órgano que vayan a proteger. Según esto podemos distinguir el epitelio simple, el epitelio estratificado y el pseudoestratificado. Esas son las características en cuanto a los epitelios. Y ustedes pueden ver en esta parte de acá abajo, nosotros podemos ver el epitelio plano, simple, epitelio cilíndrico, el simple y el epitelio cúbico, simple de izquierda a derecha en el primer gráfico, ahí nosotros podemos observar. Y en el siguiente gráfico podemos observar el epitelio cilíndrico, el pseudoestratificado, el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico estratificado. Ahí podemos observar cómo están constituidos. Habíamos dicho que cada una de esas células tiene una forma geométrica, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar las formas que están estrechamente relacionadas unas con otras, las células formando un solo tejido. En cuanto al epitelio glandular, constituye las glándulas, órganos especializados en la fabricación y secreción de sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas. Tenemos las glándulas exócrinas, tenemos las glándulas endocrinas y tenemos las glándulas mixtas. Eso quiere decir que las glándulas mixtas están compuestas por las dos anteriores, tanto las exócrinas como las endocrinas. Esos están constituidos. En cuanto al tejido conectivo, son un grupo de tejidos con funciones diferentes. Unen entre sí distintos órganos, tienen huecos y espacios entre los diferentes tejidos, también constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos son los siguientes. Tenemos el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, que ya vamos a ver cómo está constituido, y por último el tejido óseo, que es el que nos mantiene erguidos, el que prácticamente es un órgano, por decirlo así, que constituye como un órgano de sostén dentro de nuestro cuerpo, de protección, en este caso en la caja torácica, de determinados órganos de vital importancia, vitales importantes para el desarrollo de la vida. En cuanto al tejido conjuntivo, tiene la función de unir órganos y tejidos. Esa es la función principal del tejido conjuntivo. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, puede ser un laxo de pocas fibras o un fibroso de muchas fibras. De esas dos características podemos tener tanto el laxo como el fibroso, dependiendo la cantidad de fibras que éste posee. En cuanto al tejido adiposo, es un tejido formado por células llamadas adipocitos.
Su función principal es la reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones, del corazón, como les había dicho, prácticamente están envolviendo y a su vez protegiendo, separando y protegiendo de acuerdo a la función que cada uno de estos órganos desempeña. En cuanto al tejido cartilaginoso, es fácil de identificar. ¿Quién no nos hemos pegado una piernita de pollo en el KFC y cuando está súper, súper rico? O en cualquier otro pollo broste, especialmente cuando somos golosos. Y hemos observado en los extremos del huesito de la pierna del pollo, hemos observado una característica, una estructura blanca que está recubriendo tanto la cabeza de un extremo como del otro extremo. Esas estructuras blancas que ustedes pueden observar, eso está constituido como el tejido cartilaginoso. Todos los animales tenemos tejidos cartilaginosos en nuestros huesos, especialmente en la unión entre huesos. Eso evita que exista un desgaste directo en cuanto a la fricción entre huesos. Ustedes han visto que hoy en día es muy importante, por ejemplo, el consumo, la ingesta de gelatina, especialmente de la gelatina sin sabor. Es una sustancia la cual permite que este tejido cartilaginoso se vaya reestructurando, se vaya protegiendo, se vaya volviendo a regenerar con el transcurrir del tiempo, si nosotros hacemos o practicamos exageradamente algún tipo de deporte, o si caminamos demasiado, si nuestras actividades son bastante extenuantes, bastante largas, se procede a desgastar este tejido cartilaginoso y deja al descubierto los huesos entre sí. Y por eso vienen los famosos dolores musculares que nosotros tenemos y que nos pueden en algún momento, y de hecho, si no llevamos una vida correcta en cuanto a alimentación, a trabajo, a descanso, también nos va a generar un proceso dificultoso con este tipo de enfermedades, especialmente de dolores reumáticos, de dolores especialmente relacionados a los huesos. Es porque se ha acabado el cartílago que recubre las uniones de los huesos. En nuestro cuerpo, en este caso en el ser humano, no solamente está presente ahí, también tenemos cartílagos en nuestras orejas, tenemos cartílagos en nuestra nariz, que son similitudes y se podría llamar una simulación de huesos, obviamente que son bastante delicados, bastante frágiles. En relación al tejido cartilaginoso, está formado por células llamadas condrocitos, los cuales recubre el interior de las articulaciones y evita su desgaste, lo que les he acabado de decir. En cuanto al tejido óseo, las células de este tipo se le llaman osteocitos. Los huesos están constituidos por células llamadas osteocitos. Este tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos, como es nuestra caja torácica. A través de las costillas, de los huesos costillares, están protegiendo el corazón, los pulmones, el hígado y algunos órganos que son de vital importancia para el desarrollo de la vida, dentro de nuestro cuerpo. En cuanto al tejido muscular, hemos hablado ya de los tejidos, como están constituidos anteriormente, y vamos a hablar sobre el tejido muscular, que es muy importante. Está formado por células denominadas miocitos, integrados por actina y miosina, dos proteínas con capacidad contráctil. El tejido muscular puede ser estriado, cardíaco y liso. Esas son las características en cuanto a las características del tejido muscular. El estriado está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción es rápida y voluntaria. Eso quiere decir que nosotros mandamos que se abran los dedos y que se cierran los dedos y se cierran músculos que participan en la marcha. Eso quiere decir el movimiento es voluntario. Mientras que vamos a ver lo contrario en el cardíaco. Está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción es rápida e involuntaria. Nosotros no podemos decir al corazón que se pare, ¿no es cierto? Entonces siempre el movimiento es involuntario, siempre está moviéndose, siempre está bombeando la sangre para que llegue a cada una de nuestras arterias. Eso quiere decir que mantiene el latido cardíaco, no se lo puede parar, no es voluntario como los anteriores. En cuanto a los tejidos lisos, poseen células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta e involuntaria.
tienen movimientos por ejemplo, en el movimiento del tubo digestivo. Ahí se puede determinar estas características en cuanto a estos tejidos. El tejido nervioso es indispensable y fundamental para el desarrollo de la vida. Si nosotros no tenemos una actividad normal en cuanto a la protección, al mantenimiento de este tejido, vamos a tener dificultades también. Está formado por dos tipos de células del tejido nervioso. Por las famosas neuronas y por las células gliales. En relación a las neuronas, son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos. Constan de un cuerpo neuronal con el núcleo y gran parte de citoplasma. Varias dendritas prolongadas de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal. Un axón que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión de impulsos nerviosos siempre se efectúa desde la dendrita al axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico a través del espacio que la separa, eso quiere decir a través de la sinapsis. La sinapsis se denomina el espacio que separa entre células. En relación a las células gliales, se interponen entre las neuronas y pueden ser astrocitos, pueden ser la microglia y pueden ser las células de Schwann. Esas son las características en cuanto a las células gliales. En cuanto a los astrocitos, tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas. También actúan como soporte enlazando entre sí los distintos componentes del tejido. En cuanto a la microglia, tienen aspecto espinoso y son móviles. Capturan y digieren sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. En cuanto a las células de Schwann, contienen mielina, una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas de diferentes zonas a lo largo del axón. Esas son las características y aquí nosotros podemos observar en cuanto a la estructura la estructura del tejido nervioso. Aquí podemos ver todos cómo está constituido cada una de las partes que hemos ido hablando en la presente clase. En cuanto a los tejidos vegetales, por su parte, en el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Tenemos los talofitos y tenemos los cormofitos. En cuanto a los talofitos, constituidos por un talo, es decir, por una masa de células indiferenciadas en las que no distinguimos tejidos, poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas verdes, los musgos y las hepáticas son talofitas, están dentro de esta estructura. Los cormofitos constituidos por un cormo, una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo, las hojas. Las pteridofitas y los espermatofitos son cormófitos. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y en gimnospermas. Esas se reproducen por un enlace, por una unión sexual. Es las características primordiales tanto de las angiospermas y las gimnospermas. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Vamos a ver cuáles son. Y tenemos en la primera característica tenemos los meristemos. Se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas vacuolas de pequeños tamaños y núcleos grandes. Dentro de estos distinguimos los tipos de meristemas, los cuales podemos encontrar en esta clasificación de vegetales. Tenemos el embrionario, tenemos el primario o apical y tenemos el secundario. En cuanto al embrionario, forma el embrión en la base de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo, casi similar al embarazo. Es similar cuando hablamos del embrionario. El primario o apical está especializado en el crecimiento de longitud de la planta, se localiza en los extremos de la raíz, eso quiere decir en la cofia y en el tallo. La cofia es la punta en sentido a la luz y el tallo obviamente está dentro de la tierra y tiene una dirección hacia la tierra. Esas son las yemas terminales y axiales.
En cuanto al secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta, se localiza en toda la planta, partes gruesas del tallo y la raíz. Esas son las características. En cuanto a los tejidos conductores, son tejidos que tienen como función transportar la savia, tienen forma alargada, pueden ser de dos tipos. Pueden ser el xilema o leño y pueden ser el floema o liber. En cuanto al xilema o leño, transporta la savia bruta en sentido ascendente de la raíz a las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. En cuanto al floema o liber, conduce la savia elaborada en este caso. El resultado de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como en descendente. Tiene doble sentido para poder transportar la savia, en este caso la savia elaborada, el floema. Aquí tenemos las estructuras tanto de la planta y también las estructuras internas visto desde un microscopio, cómo están constituidas cada una de ellas. Y tenemos los tejidos protectores y los parenquimas que obviamente por razones del tiempo ya no alcanzamos a explicar, pero que la próxima clase daremos una explicación, continuaremos con este tema y el tema que nos compete en la siguiente clase. Hasta aquí hemos revisado también la parte que nos corresponde a ciencias naturales. Ustedes, en relación a este contenido, ustedes deben de desarrollar el mapa conceptual que se les solicita en la tarea. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Licen.